El contenido de este programa será sin duda de gran utilidad para un desarrollo complementario entre la ciencia y la conciencia, donde el hombre como género se verá forzado a utilizar su potencial humano para un futuro cambio cuántico. Un salto en el escalafón evolutivo, donde la ciencia también jugará un rol importante dentro de esta sociedad. Este cambio tantas veces postergado y al mismo tiempo marginado, y otras tantas olvidado, será la llave que pueda utilizar cada oyente y televidente en este salto de conciencia, un lugar reservado donde un mundo parece ser para unos pocos, pero no será para muchos. Este programa es simplemente una llave. Pretende ser un elemento de utilidad, una herramienta de consulta, hasta llegar a ser casi una razón por la cual vivir, para una oportunidad plena, con entendimiento, razonamiento y elevación espiritual. Este programa tendrá visitas importantes y esperadas. También tendrá el condimento necesario de una ciencia distinta a la que conocemos. Este ciclo tendrá más respuestas que preguntas, pero también a un grupo de personas dispuestas a trabajar para un mundo nuevo, simple, y por demás será renovado. Estamos dispuestos al desafío. ¿Y usted? Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo anda, gente linda? ¿Cómo andan todos bien? Aquí arrancamos otro programa más, ¿eh? Y van, no sé cuántos, pero en 31 años imaginarán cómo vamos. Pero estamos dispuestos al desafío, como dice el comienzo del programa. Y lo prometido es deuda. Aquí lo tengo ya en contacto con algunas anomalías técnicas que vaya a saber por qué razón o circunstancia se nos venía jugando como si fuera pateando en contra, ¿no? ¿Cómo andás, César Imbeloni? ¿Cómo andás? Un gusto, qué placer. Bien, un placer. Gracias por la oportunidad de dirigirme a tu audiencia, así que gracias por este momento. Pero lindo, bien, para pasarlo lindo. Sí, seguramente. Bueno, te comento que este programa tiene 31 años de permanencia en los medios. Empecé con radio, ahora estamos en YouTube. Nunca me tomé vacaciones de nada, así que fueron 31 años donde hablamos todos los más grandes enigmas de la Tierra y el espacio, y esos grandes enigmas también tienen que ver con esta historia maravillosa de los templarios, esos monjes guerreros de la Orden del Temple, que tiene como legado principal hace cientos de años el gran secreto del Grial, María Magdalena. Hoy vamos a hablar de todo eso, principalmente sobre esa historia la que no conoce la gente. Algunos sí, por supuesto, porque este canal siempre se manifestó por hablar los grandes enigmas de la Tierra y el espacio, y entre esos enigmas también, ¿por qué no?, la vida ocultada de Jesús. Y entre tantas historias, tengo también la grata información venida del más allá, que yo también fui templario, ¿no? Y lo sé positivamente. ¿Por qué los templarios en la Argentina, César? Bueno, la pregunta sería ¿por qué no? En definitiva. La orden, como todos saben, no vamos a hacer un recuento de la historia porque todos la conocen, aunque generalmente muy mal contada, por la televisión, por distintos productoras o producciones que lo único que buscan es el impacto o lo que sea, y entonces generan alrededor de la orden generalmente aberraciones históricas. Pero bueno, al margen de eso, básicamente lo que dicen los libros es lo que todo el mundo conoce. Lo que el mundo desconoce es la incipiente necesidad de la orden desde sus comienzos de expandirse.
Y en esa expansión es obvio que va a empezar a tener contactos. Digamos, en uno de mis libros yo cuento perfectamente el inicio de lo que es la orden, que arranca ya con los normandos, no solamente por el lado de lo que es la construcción de una orden, porque 3 personas se juntaron un día jugando las cartas y dijimos, vamos a hacer una orden, no. Entonces, ese desarrollo tiene también una connotación muy importante que no está muchas veces cotejada por los historiadores, que es que esos mismos normandos, que ya habían conquistado, los normandos son los únicos que conquistan la isla de Inglaterra, por ejemplo, algo que parecía una proeza imposible, algo que inclusive ni siquiera los propios vikingos pudieron hacer. Iban tomando por partes, avanzaban, negociaban, pero nunca la habían tomado, nunca la habían conquistado. Claro. Ahí empezamos a tener los contactos con fenicios, empezamos a tener contactos con distintas civilizaciones antiguas que fueron grandes marineros. Y empezaron a aparecer mapas donde el famoso Finisterra, que era, digamos, Santiago de Compostela, donde a partir de ahí te caías absolutamente a un foso y te comían los dragones y qué sé yo, y todo lo que es, y todo el miedo al Atlántico. Bueno, los templarios tenían mapas de que había tierras del otro lado. Y obviamente se lanzan a esa búsqueda. Y estamos hablando en el apogeo de la orden, en el 1120, 1130, ya la orden conocía perfectamente la existencia de América. Posiblemente todavía no la había visitado, pero sí conocía por los mapas. Esos mapas iban a llevar que 20, 30, 40 años después, ya con el poder absoluto de la orden y prácticamente la libertad de hacer lo que querían, ya ni siquiera no tenían ni monarquía ni papado que le objetaran absolutamente nada, es evidente que llegaron a América. Tenemos vestigios arqueológicos muy profundos desde Canadá hasta la Patagonia, y obviamente hay una cuestión que es muy clara. Yo en el libro toco 2 temas que son fundamentales, un hecho histórico y un hecho arqueológico. El hecho arqueológico, un crucifijo de plomo encontrado en la isla de Ock, que luego de hacerle los estudios de la composición molecular de ese plomo, da exactamente el origen del plomo, las minas de Remle-Chateau. Y el otro tema, ese es el arqueológico. El antropológico es la cuestión de que el encuñamiento de la primera moneda de plata en Europa es incorporada por los templarios. ¿De dónde sacaban la plata si no había minas de plata en explotación? Claro. De ahí salían las grandes fortunas, de ahí se financiaron las grandes catedrales góticas, pero básicamente, más allá que algún historiador te va a decir, no, de las encomiendas salían porque vendían mucha fruta y verdura y por eso tenían tanta plata. No cierran los números de vender manzanas y legumbres, viste, hacer Notre Dame, por ejemplo, ¿no? Y muchas Notre Dame. Entonces, evidentemente la plata salía de otro lado porque era un metal precioso o semiprecioso, que estaba solamente en manos de los templarios como moneda de curso legal en esa época, con lo cual eso debía haber salido de algún lado. La única posibilidad, las minas de Potosí. A lo largo de las minas de Potosí hasta el Río de la Plata vas a encontrar en lo que se llamó después de la colonización, el Camino Real, vas a encontrar muchísimos vestigios arqueológicos de la orden en la Gula Colorada en el norte de la Argentina, en el propio Potosí, en Tuclán, en la propia región de Capilla del Monte. Hay muchos lugares donde hay muchísimos yacimientos arqueológicos que son inexplicables y que solamente son atribuidos a europeos, y dentro de esos europeos, sin duda, la Orden del Temple. Entonces, como Argentina, porque Argentina era el lugar de salida que siguió siendo, inclusive, después de la colonización, el puerto de salida de todo la materia de metales. Un reconto importante de la historia que nos hace César Imbelone. No sé si vos tenés, hay un acople, no se escucha bien el audio, no sé si vos podés tener algún... Esperame un segundito. Yo no. La pregunta sería, ¿y quién es César Imbelone dentro de la orden? Aparte de ser el maestre, ¿no?, de la orden ahí, en Capilla del Monte. Yo creo que una persona que tiene la función de mantener la puerta abierta. ¿La puerta abierta a qué o a quiénes? Al que busque entrar.
al que busca entrar. Me viene una canalización que tuve allá por el año 2003, que en el final de los tiempos los ojos buscarán la salida y no la encontrarán si no son guiados. Esa fue en el año 2003, para estos tiempos. Yo creo Y que, perdón, sí, sí. no, No, seguí, no. dale. No, yo creo que en todo camino vos necesitas tres cosas. El camino, el que te guía el camino y el destino final. Entonces, el camino lo elige cada uno porque hay muchos caminos. Porque en definitiva tienen un mismo destino. Después en el medio del camino vas a encontrar guías, maestros y mercaderes. Falsos profetas, apóstoles. Llámalos como quieras. Pero vas a tener de un lado y del otro. Aquel que usa el camino y no cree en el camino, y aquel que usa el camino porque cree en el camino y te va a dar la dirección correcta. Y después en el destino, evidentemente, tenés que tener a alguien que te dé un abrazo y que te diga, ¿En bien. el final del camino o en el principio del camino que te dé el abrazo? Generalmente es en el final, porque en el principio del camino uno siempre arranca solo. Es muy difícil encontrar a alguien que pueda ponerse los zapatos de uno. Los caminos siempre son solitarios. El camino espiritual siempre es en solitario. Que después nos acompañemos con un alma gemela, con una compañera o compañero de vida, con amigos que acompañan ese proceso, sí, es posible y es súper positivo. Pero el camino del guerrero es solitario. Siempre. ¿Y César se siente solo o se siente acompañado? No, la verdad que no. Desde que nací estoy acompañado por Dios, sin duda. Y antes también. Y antes también. ¿Antes de todo esto? Sí, por supuesto. Si nosotros somos cristianos. A ver, yo siempre digo, si sos cristiano no podés desconocer las enseñanzas de Jesús. Entonces, si vos desconoces las Exacto. enseñanzas de Jesús y decís que sos cristiano, entonces no crees en tu propia doctrina o en tu propia filosofía. Entonces, si Jesús dijo, estaré con ustedes hasta el final de los tiempos, quiere decir que desde que nacemos hasta que no estemos, vamos a estar acompañados. Y si Él dice, mi reino no es de este mundo, ustedes son dioses, la divinidad está por dentro de ustedes, quiere decir que antes de nacer nosotros ya éramos. Como dijo ese Éramos ser, lo que somos. como dijo ese ser en la montaña a Moisés, soy el que soy, y nosotros somos lo que somos. Qué frase increíble acabas de decir, César. Voy a subir un poquito la vara de las preguntas, porque, mira, la gente de Aeropuerto Arión, la que están escuchando en este momento son 124 personas en vivo y apenas van 20 minutos de entrevista, porque esto estaba programado la semana pasada, pero yo me encargué de desparramar muchas cosas en las redes sociales, ya que la Argentina o toda Latinoamérica, vamos a decir así, se hace siempre la gran pregunta. Si los templarios estuvieron en aquel tiempo, en estas tierras, ¿de qué forma viajaron? ¿Con qué tipo de barcos? ¿O simplemente se situaron? De hecho, si vos pones una cáscara de nuez en La Rochelle, un castillo, una fortaleza templaria que no tiene ningún sentido estratégico porque da al Atlántico, donde supuestamente no hay nada, que al mismo tiempo está circundada por un anillo de castillos que la protegen a 15 kilómetros de distancia. Vos entendés, ¿para qué semejante fortificación? ¿Para qué? En cambio, si vos pones una cáscara de nuez en el puerto de La Rochelle y lo dejás ir, y va a aparecer solita en el Caribe. Y si haces lo mismo cerca de Buenos Aires, hacia la zona de Florianópolis, vas a hacer exactamente lo mismo y vas a aparecer en Sudáfrica. Entonces las corrientes marinas son súper importantes y los templarios las conocían a la perfección. Entonces, mira, mi tío abuelo, que yo lo nombro ahí en el libro, que casualmente a partir de este libro yo me enterara de que él tenía una relación muy estrecha con el profesor Terrera. De hecho, contado por los propios familiares de Terrera, mi abuelo era el maestro de Terrera. Ah, bueno. Al mismo tiempo, cuando Ulises le entrega el bastón de mando a Terrera, contado esto por un familiar muy directo, para no dar nombres, él dice, no, cuando Terrera recibe el bastón, el único que estaba en realidad era José Imbelone, junto con Terrera, los dos reciben el bastón de mando de Ulises. Y yo esto nunca lo supe, me acabo de enterar de esto hace 2 meses.
Y eso que conozco Capilla del Monte hace 30 años, y voy y he vivido y sigo estando. Pero no fue un tema que alguna vez me llamara la atención en lo absoluto. Mi abuelo, para volver al tema de por qué lo cito, era un antropólogo, también estuvo al frente de varios institutos de antropología a nivel internacional, inclusive el de La Plata, creo, acá en la Argentina. Él estudia una piedra que se llama la piedra Pirimaíba, que es una piedra descubierta en la localidad de Pirimaíba, en Brasil. Una piedra que, estamos hablando del principio del siglo, ¿no? XX. Sí. Una piedra que estaba escrita en una lengua que no se conocía. Se empieza a estudiar. De la noche a la mañana aparecen algunas agencias de inteligencia. Ya estamos hablando cerquita de lo que era la post-Segunda Guerra Mundial. Y la piedra desaparece. Pero justo cuando se está estudiando, uno de los arqueólogos con un papel manteca hace una copia de eso. Y después los estudiosos pudieron descifrar el contenido de la piedra gracias a ese papel manteca que quedó en el tiempo. En definitiva, la piedra terminaba diciendo: somos el pueblo de Canaán, salimos con tantos barcos, con tantos hombres, con tantas mujeres, con tantos víveres, nos perdimos en una tormenta, no sabemos dónde estamos, dejamos esto grabado por si nos encuentran. Palabras más, palabras menos, de eso trataba. 3.500 años antes de Cristo. ¿Cuánto? 3.500 años antes de Cristo. En teoría, si me guío por la historia, esa piedra se escribió antes de la construcción de las pirámides de Egipto, que están datadas supuestamente, entre comillas, en 2.500 años antes de Cristo. Entonces, ¿qué te digo? ¿Con qué barcos? Los cananeos demostraron que con simples canoas atravesaron el Atlántico. Los templarios tenían la flota más moderna de su época. Me llegó a mis oídos que tenían hasta embarcaciones vikingas, que fueron las que más eran los transatlánticos de aquel momento. Por supuesto. Los mejores, los grandes navegantes eran los vikingos. Entonces, para la época, los vikingos, en materia de construcción naviera, estaban totalmente adelantados a su época. ¿Qué es lo que pasaba con los egipcios también? Eran muy similares. Nada más que eran embarcaciones para distintos tipos de elementos. Uno estaba bien preparado para las grandes tormentas de los mares nórdicos y lo otro estaba más para un Mediterráneo, para algo más planchado, pero de todas formas, evidentemente, tenemos vestigios, en la isla de Pascua, por ejemplo, de jeroglíficos egipcios. Sí, eso es como para, digamos, los científicos actuales, digamos, como para que digan, vamos a empezar a escribir la historia de vuelta porque esto no cierra, evidentemente. No, totalmente. Bueno, la historia hay que escribirla de vuelta. La historia hay que escribirla de vuelta. Las pirámides de Egipto no le hicieron ni Keops, ni Kefren, ni Miserinos, y te lo puedo comprobar en menos de 3 minutos. Fueron construcciones con tecnología atlante. Yo lo que te puedo decir es que no son egipcias. Yo lo que te puedo decir de dónde sale el error histórico de atribuirlas a Keops, Kefren y Miserino, las tres pirámides. Y puedo decirte, según la datación que tiene eólica las pirámides, aproximadamente qué faraón de la historia gobernaba en esa época. Que tampoco le atribuye las construcciones a ese faraón, sino decir, bueno, esas pirámides aparecieron en esa época. Y posiblemente ese faraón esté extremadamente emparentado de la misma forma que Akenatón a dos seres singulares que tenían o se le atribuyen cualidades sobrehumanas. El primero, que posiblemente sea el constructor o quien hizo construir o para quién hizo construir eso, es un faraón, Saurí. Suena así, te voy a dar la fonética, ¿no? No se escribe así. Aproximadamente cerca de lo que sería la primera dinastía, entre la primera y la segunda dinastía. Y esa persona está emparentada, posiblemente ese faraón fue Enoc. O sea, Enoc, el profeta, conocido como el profeta Enoc. Enoc pudo haber sido un faraón egipcio, de la misma forma que Moisés está emparentado con Akenatón. De esto no es una decisión arbitraria mía de querer traer esto a la mesa. Esto es una gran controversia hoy en lo que es la colectividad de históricos, de historiadores, perdón, y de arqueólogos. Está muy dividida esta cuestión académica, de la misma forma que en el propio Israel está muy dividida la cuestión histórica de que Moisés hubiera existido y no fuera
un personaje creado para generar un padre de una patria que tenía que nacer de alguna forma y necesitaba una historia. Inclusive esto, dicho por, vuelvo a decir lo mismo, es la colectividad, digamos, arqueológica judía, está muy dividida en este tema, no se ponen de acuerdo en lo absoluto, pero acá hay una cuestión muy, muy clara. Las pirámides hoy tenemos la tecnología para determinar la edad que tienen. Lo mismo pasa con las mayas, ¿no? O sea, Sí, cuando las construcciones mayas. nosotros estudiamos en el colegio te dicen las pirámides mayas, y en realidad cuando vos visitas México y hablas con cualquier mexicano, sea académico o no, te va a decir, no, está escrito que este pueblo cuando se asienta en el lugar, lo que nosotros hoy vamos a conocer como aztecas, ellos ya dejan en evidencia que esas pirámides ya estaban, no las construyeron ellos. Pero bueno, en el colegio te van a decir que son las pirámides aztecas, no mayas, perdón. Pero hay que estar al tanto de muchas situaciones, principalmente con lo que se va redescubriendo, porque en realidad se redescubre la historia, y al mismo tiempo se reescribe la historia, se va reescribiendo con las verdades que están saliendo a la luz. Y una de esas verdades, César, que ahora vamos a tocar ese tema, es el gran legado que nos han dejado los templarios a través de la historia, ¿no? Que es el legado de María de Magdala o María de Migdal, o la Magdalena, como la conocemos. Quiero conocer un poquito tu historia. ¿Por qué ¿por qué esa misión tuya de construir, o no sé si lo hiciste vos, ese templo ahí en Capilla del Monte, al cual hace poquito estuve ahí de visita ahí en el lugar? Me atendió gentilmente Rodrigo y toda la gente de ahí. ¿Qué fue lo que te llamó a hacer ese templo con la réplica digamos, del santuario sería, ¿no? Donde están los muertos. El sepulcro. El sepulcro, está. La réplica del sepulcro de María Magdalena. Bueno, primero uno pertenece a un lugar donde se le encomiendan tareas y no pregunta por qué, va y las cumple y punto. Están las herramientas para cumplirlas, fantástico, van y uno y las hace. Después, los por qué de por qué en ese lugar, creo que es importante entender que la orden siempre fue una orden tanto religiosa como militar, pero por sobre todas las cosas ha sido una orden mística, ha sido una orden muy esotérica, ¿no? Porque acordate que los templarios en definitiva son juzgados en el 1307 casualmente porque supuestamente manejaban desde conocimientos y realizaban actividades que estaban muy por fuera del canon establecido como normal por la Iglesia Católica. Recordemos que a dos mujeres o a las mujeres mezclar dos hierbas, las trataban de brujas, las colgaban, las ahogaban y las prendían fuego. A Galileo Galilei, cuando él dijo, miren, la verdad que la Tierra no es el centro del universo. Tenemos un sistema solar y el Sol lo agarró y le dijeron, mira, ratifica esto porque si no vos también vas a la hoguera. Y él a la hoguera y él también tuvo que ratificar. Ni siquiera era un tema si era de hombre o de mujer, era cualquier persona que atentara contra el status quo generado por la Iglesia en materia de creencias, ¿no? Hay cosas que no se hablan, hay cosas que no se tocan. Y hoy creo que más o menos sería lo mismo. El sistema eclesiástico, ¿no? De aquel tiempo. Sí, yo creo que hoy eso se ha expandido a nivel global. Ya no es un tema de dogmas, ya no es un tema religioso, ya es un tema, digamos, de control de masas, por sobre todas las cosas. Entonces, uno, como te decía, están las herramientas, hay que hacer esto, bien. Entonces, cuando te hablo del tema esotérico, la orden es de estar pendiente de todos los profetas y de todos los visionarios de la historia. Nosotros tuvimos el más grande y el principal, el primero que fue un hombre común, que fue Juan de Jerusalén. Juan de Jerusalén, sí, señor. Entonces, las profecías de Juan de Jerusalén son muy específicas, muy claras. Y si a eso le sumás un tiempo donde las profecías de Juan empiezan a complementarse con otros profetas más contemporáneos, por ejemplo, Parravicini, y empezás a entender por qué la importancia de la orden de esta nueva Jerusalén, de una nueva tierra de confraternidad, de libertad, donde
donde no haya dogmas que te limiten tu capacidad de pensamiento y de desarrollo de ese pensamiento para lograr un conocimiento mucho más profundo, interno y externo, bueno, entendés por qué se elige el lugar que se elige. Porque si le sumamos las profecías de Juan a las de Parravicini, entonces Juan te da el tiempo, Parravicini te da el lugar. Teniendo en cuenta que estamos en tiempos donde la argentinidad, le guste a quien le guste, hoy tiene un eje en el centro de la mesa. Vos tenés un papa argentino y tenés un maestro argentino y tenés un argento en una Argentina y tenés un gran profeta que fue Parravicini, que es también argentino, y todo apunta a este lugar. Entonces, como todo apunta a este lugar, ¿por qué no explorarlo? ¿Por qué no desarrollarlo? ¿Por qué dejarlo fuera del espectro de lo que tiene que ver con lugares que son grandes disparadores para el crecimiento de una nueva espiritualidad en una nueva sociedad que debe resurgir tarde o temprano, o estamos condenados? Entonces, el lugar lo determinó Parravicini, la orden a través de Juan y todos los demás determinaron los tiempos. Las herramientas las puso quien las tiene que poner, que eso es indistinto, porque en definitiva no importa el mensajero, importa el mensaje. En este caso, no importa el constructor, sino la obra. Qué gran verdad dijiste. No importa el mensajero, importa el mensaje. Y no importa el constructor, sino la obra. Porque el constructor no está al servicio de la gente, la obra sí. El mensaje no está más que al servicio de la gente, y el mensajero está al servicio de quien entiende el mensaje. Porque Jesús se paraba solamente a hablar con aquellos que le pedían que le explique la parábola que no habían entendido. No repetía 50 veces porque los 5.000 que estaban ahí no aprendían nada. Lo mismo lo hacía con los discípulos. Hablaba con aquellos que él notaba profundamente esa necesidad de comprensión. Y él se daba cuenta quiénes eran los otros que simplemente escuchaban y no emitían palabra, pero sabía que no entendían absolutamente nada. Entonces el mensajero es importante una vez que verificamos el origen del mensajero. Una vez que sabemos que ese origen del mensajero trabaja para quien tiene que trabajar, ya lo que importa es el mensaje. Una vez que determinamos el constructor y entendemos que esa obra está al servicio de algo mucho más grande que él mismo, y esa obra no es producto de su propio ego, ya ahí pasamos a la segunda etapa, que es la obra al servicio de la humanidad. Y eso es la Arcadia. ¿Qué tiempo te llevó construir el templo ahí en Capilla? Yo no lo construí, nosotros lo adquirimos a partir de la realización de un grupo de personas que fueron designadas para hacer esa obra. Una vez terminada, los templarios se hicieron cargo, porque eran los designados para que una vez terminada la obra, esos custodios le pongan la frutilla de la torta, que es la presencia mariana, la congregación de ese mensaje y obviamente la consagración de ese lugar a ese mensaje maravilloso, porque María Magdalena no solamente fue la mensajera, la anunciadora, sino ella era el ADN del mensaje. Y es muy potente eso. Y ese ADN que estás hablando tiene que ver con un legado. No solamente fue la primera apóstol de Jesús al lado de él, nunca atrás ni adelante, simplemente al lado. Él tuvo la deferencia de romper esos esquemas, o sea, estoy hablando de Yahshua, ¿no? De romper esos esquemas en aquel tiempo que para ese momento era un blasfemo, un sacrilegio hacer esas cosas, pero él siempre llevó a la mujer a la par y esto del grial. ¿Cómo nace el gran secreto del grial para los templarios? ¿Por qué se tuvo que secretear tanto algo que fue para la época, yo diría, normal? Porque si Jesús era casado, tuvo hijos o se casó con María Magdalena, bueno, era un ser humano también. Sí, bueno, acá hay dos cosas para corregir. Solamente en algunos puntos del planeta la mujer era considerada de segunda categoría. Por ejemplo, en Egipto el faraón, para ser faraón, primero tiene que estar consagrada por la reina. No asumía el faraón si no estaba consagrado por la mujer, primero y principal. Por algo hay tanta similitud
y por algo hay tanta cuestión de lo que es la familia de Jesús, la familia santa, por decirlo de alguna forma, Sí, en sí, sí. esta cuestión de todo el tiempo volverse a Egipto, ¿no? Entonces creo que Jesús mamó desde esa cultura muchísimo con respecto a que esta cuestión de la igualdad entre el hombre y la mujer, ¿no? Griales hay, según la historia, 3, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que entender que la última cena, que posiblemente se produce en la casa de Nicodemo o de Arimatea, no está claro, alguno de esos dos, porque eran los dos sacerdotes del Sanedrín, y uno de ellos era el custodio del grial judío, del grial de, digamos, de Caifás, o sea, del sumo sacerdote. Cuando los judíos llevan adelante todo su ritual y todas sus cosas, había una copa, que obviamente al ser una copa del Sanedrín, era una copa bañada o posiblemente de oro macizo. Recordemos que apenas Moisés baja de la montaña, de la noche a la mañana, lo primero que se construye es un becerro de oro. Y después se manda, al poco tiempo, se manda a construir el Arca de la Alianza, también revestida totalmente en oro. ¿De dónde sacaron el oro? Si habían estado 400 años en cautiverio y se escapaban de Egipto porque ni siquiera tenían para comer. Y de repente tenían tanto oro como para hacerle un becerro de oro al faraón y para hacerle después un arca a ese ser que le pide la construcción de ese elemento, y así va con todo. Entonces, creo que el oro está muy arraigado a ese pueblo, y todo era oro, ¿no? En lo que tenía que ver con lo religioso, porque quizás ese color o ese metal los acercaba a la divinidad. No importa. Lo importante es que había una copa de oro, y esa copa de oro es posiblemente la que Jesús utiliza en la última cena. ¿Por qué? Porque hay textos apócrifos donde le dicen a Jesús en ese día: el sumo sacerdote del pueblo de Israel sos vos, Jesús, o eres tú, Jesús. ¿Mm? Entonces no está claro si es Arimatea o es Nicodemo, pero esa frase está. Y entonces, como él es el sumo sacerdote, él es el que tiene que llevar este cáliz, porque en realidad no era un grial, era un cáliz, este cáliz en nombre de tu pueblo, en estas Pascuas. Recordemos que los apóstoles eran judíos, entonces ahí no se estaba conmemorando la última cena, se estaba conmemorando la Pascua judía, se estaba conmemorando los supuestos 400 años de cautiverio en Egipto y la liberación de ese cautiverio. Entonces es normal que ese mismo acto que iba a llevar más adelante Caifás en el Sanedrín, Nicodemo o Arimatea, se saca esa copa y dice: no, el que tiene que encabezar este acto religioso como sumo sacerdote del pueblo de Israel es Jesús, y acá está. Entonces, muy probablemente ahí tenemos una copa de oro en el cual Jesús vierte el vino y dice la famosa frase de: esta es mi sangre. Después discutiremos si es para el perdón de los pecados, que tampoco está muy claro eso. Pero ahí tenés la primera copa. La segunda copa posiblemente sea la que ahora sí Arimatea junta entre el agua y la sangre de Jesús en la cruz. Y ahí sí va a ser un cuenco de madera. ¿Por qué va a ser un cuenco de madera? Porque Arimatea no es que va con una copa y dice: bueno, le voy a sacar un poco de sangre de Jesús que está en la cruz, pobre, sufriendo, ¿no? Lo que hace es buscar de dónde él tiene esta necesidad de juntar esa sangre de Jesús, y lo que puede encontrar a mano, ¿qué es? Lo que tenían los soldados romanos ahí, que eran harapientos. Un plato, posiblemente un plato de madera o una copa de madera. Genialmente, Leonardo da Vinci, en su famosa su famosa obra de la Última Cena, no pone una copa, pone un plato adelante de Jesús. No pone una copa como era, sino pone un plato de madera. Ya tenemos el tercer grial. Ese grial posiblemente hoy esté en Valencia, porque el grial que está en Valencia es una copa de madera humilde, que después fue revestida con los años, pero arqueológicamente está datada en el siglo I, o sea, es contemporánea de Jesús, y los pigmentos que tiene, tanto de polen como de otras materias orgánicas, son de la tierra de Israel. Con lo cual, el grial de Valencia, que se vende al mundo como el Santo Grial Real, posiblemente pueda haber sido esa copa que recogió la sangre de Jesús en la cruz, porque los datos históricos y arqueológicos lo acompañan. Eso no quita que pudo haber sido una copa contemporánea del tiempo de Jesús y no tuvo nada que ver con la crucifixión. Pero esa copa sí tiene por lo menos
una forma de ser rastreada 2000 años para atrás y situada en los mismos tiempos en que Jesús fue crucificado, en el mismo lugar de la crucifixión, en la zona, en la región, por supuesto. Y ya teníamos ahí el segundo grial. Y el tercer grial es ahí donde ya no podemos hablar absolutamente más que del mito y de la leyenda, porque en definitiva no hay ningún dato de comprobación histórica de que Jesús hubiese tenido una relación con María Magdalena y que de esa relación surgiera una niña llamada Sara. Lo que tenemos es un texto apócrifo que no deja de ser menos importante que los canónicos, que es el de Felipe, donde Felipe le recrimina a Pedro porque él la quiere maltratar o la maltrata todo el tiempo a María Magdalena, y él le dice en ese texto, si él la eligió o la quiere más que nosotros, por algo será porque es su compañera. Y compañera en aquel tiempo significaba estar casados. Hasta ahí tenemos una duda certera de que hay una palabra que no podemos ponerla en contexto. Pero entendemos que en esa época esa palabra era contundente. Era la esposa, estaba hablando eso. Después podemos ahondar un poquito más. A Jesús se lo llamaba rabí. Sí. Una persona de 18, 19 años que ya no estaba casado, ya era muy mal visto y era repudiado por la sociedad judía. ¿Por qué? Porque hay un mandato divino de multiplicarse, según el Dios de los judíos, del primer Así es. testamento. Entonces, es raro que Jesús no hubiese contraído matrimonio porque debería ser repudiado por la sociedad. No obstante eso, se lo llamaba rabí. Y el rabí, para poder ser rabí, sí o sí debía estar casado. Vos no podés ser rabí siendo soltero. Entonces, Aparte hay unos datos específicos, hay unos datos se le llama de los relatos de Nag Hammadi, que te explica precisamente esa parte donde las bodas de Canaán, según estos relatos, en las bodas de Canaán, el novio servía el mejor vino, según la ley judía, ordenado por la madre del novio. Y en las bodas de Caná se supone, la Biblia dice una cosa, yo digo otra, que las bodas de Caná no era ni más ni menos que el propio casamiento de Jesús bueno, con María Magdalena. Ahí tenés un problema histórico, porque eso es lo que se cuenta siempre, digamos, en el relato de cualquier lugar. Cuando vos citás las bodas de Canaán, históricamente todavía María Magdalena no aparece en la vida pública de Jesús. Ajá. Entonces tenemos un problema. Entonces, si María Magdalena es la supuestamente persona que Jesús exorciza 7 demonios, eso va a ser posterior a las bodas de Canaán, o sea, no la conocía todavía. Después podemos ir, pero María Magdalena no era la prostituta. Sí, es verdad, no era la prostituta. Pero ¿por qué no puede ser que María Magdalena, una persona adinerada, busca curar una enfermedad y le dice, mira, hay una persona que cura? Y lo que el relato histórico dice que le exorcitó 7 demonios, en realidad lo que le hizo fue curarla como la curó a tantas personas. No obstante, cualquiera de los dos relatos me ubica a María Magdalena después de las bodas de Canaán. Y después hay otro tema con las bodas de Canaán, que posiblemente, y lo vamos a dejar siempre en potencial para que no... A ver, nosotros como en mi caso como historiador, en tu caso como comunicador, investigador y demás, nosotros, o por lo menos en mi caso, uno lo que trata siempre de hacer es poner arriba de la mesa todo lo que podemos comprobar. Porque está lleno de personas que hablan un montón de cosas que son incomprobables y la gente cree que porque lo dice una persona que está en televisión es real. Lo hemos vivido con la pandemia. Sí, y encima verdad. con títulos de doctores. Y lo que decían eran aberraciones por 5 minutos de fama. Entonces creo que nosotros nos debemos la responsabilidad de decirle, mire, lo que usted dice, posiblemente yo también lo crea, pero es un acto de fe. Porque lo que podemos comprobar, lo que nos llegó hasta nuestras manos en nuestra época, eso no lo podemos certificar. Nosotros los maestres tenemos una gran ventaja sobre todo eso. Cuando se descubren los textos de Nag Hammadi, el Mar Muerto, Qumran, esos textos son llevados a distintos laboratorios y se encargan de ellos 7 profesionales. Entre ellos, uno de esos profesionales era un maestre de la Orden del Temple, un holandés. Con lo cual, todos los maestres, gracias a ese
a ese proceso en que intervino la orden, aunque mucha gente no crea que la orden existiera, pero ahí te voy a dar un dato concreto. Todos los maestres tenemos una copia exacta de los manuscritos traducidos hasta esa época de Qumran. ¿Qué quiere decir eso? Que no tenemos una interpretación de un historiador que tuvo acceso desde los museos y de la pequeña parte pública que hubo o que hay de los textos de Qumran, sino que tenemos un libraco de este tamaño con la traducción exacta en 7 idiomas de lo que dicen esos textos hasta el momento de la impresión de ese libro. Entonces, esos textos de Qumran son tan importantes, ¿por qué? Porque son previos a cualquier texto religioso que tenemos en nuestra época. Inclusive el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento son textos, los que tenemos en nuestro momento, son textos del siglo II, III, IV. Y Qumran es del siglo I. Todo es posterior a Jesús, porque son copias, en definitiva, que han hecho copistas, especialmente monjes egipcios, en copto, que lograron preservar aquello que había sido ordenado destruirse. Inclusive estamos hablando ya no del cristianismo, sino que estamos hablando del precristianismo, porque recordad que el propio libro de Enoc, por el propio pueblo judío, por propias autoridades eclesiásticas o religiosas judías, se ordena destruir y sacar de los textos religiosos porque era incomprensible lo que se decía. Entonces, en ese sentido, yo podría decirte muchas cosas porque están escritas en un texto que es totalmente mucho más antiguo que todo lo que está hoy en día en acceso a las personas comunes. Y así todo, no me atrevería a decirte que eso es más o menos verdad que lo otro, porque tampoco yo sé lo que pensaba el que escribió eso, porque tampoco era contemporáneo a los hechos, con lo cual siempre estamos en una nebulosa. Prácticamente la historia es un acto de fe. Son muy pocas las cosas que hoy podemos comprobar. Entonces creo que a la gente lo que nosotros tenemos que llevarles es certezas de las cosas que podemos comprobar y no generarles más dudas sobre aquellas cosas que después... yo me he entrevistado, por ejemplo, con más de 30 personas que eran María Magdalena reencarnada. ¿Entendés? Y esto es producto de toda la locura que hay en televisión. Y esto es producto de todos los vacíos existenciales que tiene la gente y es producto también de una necesidad de creer en algo y sentirse parte de algo. Y muchas veces ese vacío interno nos provoca la necesidad de sentir que somos parte de algo grande. Y aunque no fuéramos nada, y aunque fuéramos unos mendigos en la calle, somos parte de algo gigantesco, que es la creación. Entonces, hay tanto mercader dando vuelta, hay tanta persona haciéndose eco y necesitando... hay un caldo de cultivo tan fácil en la cantidad de gente que hay con necesidad de creer, que nosotros tenemos que ser extremadamente cuidadosos a la hora de comunicar las cosas que creemos y las cosas que realmente fueron, que son dos cosas totalmente distintas. Y eso pasa con Magdalena, Sara y el famoso linaje sagrado. ¿Ese linaje continúa hasta nuestros días, el linaje de sangre? ¿Hasta hoy? Por supuesto. ¿Pero qué linaje? El linaje de María Magdalena ya es fantástico, aunque no haya tenido nada que ver con Jesús, porque es la anunciadora. Es el único testigo de que la vida continúa. Fíjate si es importante. Ya ella es una figura monumental, porque tanto los canónicos como los apócrifos te van contando, bueno, en realidad más los canónicos que los apócrifos, cuando hablan, porque básicamente los textos oficiales se habla un poquito de María Magdalena, pero los textos que uno puede decir de los apócrifos, que son bastante acertados, te va a hablar de una María Magdalena que no solamente evangelizó todo el sur de Francia, sino que cuando termina su vida de peregrinación, reside en una cueva durante 30 años y es visitada por ángeles, arcángeles, quienes la acompañan y la alimentan. Entonces, ¿importa si tuvo una hija con Jesús? No, ya María Magdalena es el testigo de que nosotros... ¿Cuál es la pregunta más importante que puede tener el ser humano? ¿A qué viniste? ¿Por qué? ¿Y si hay algo después? Y María Magdalena es la respuesta de eso, porque lo vio en carne propia. Y lo recoge todos los textos religiosos, así que algo de verdad tiene que tener. Ahora, ¿qué es importante el linaje de María Magdalena? Por supuesto, porque crea una casa noble,
crea una nobleza específica que es la merovingia y que es tan importante para nosotros porque ese linaje va a ser prácticamente precursor siglos y siglos después de la libertad, mejor dicho, de las gestas emancipadoras de la América Latina. Porque la bandera argentina es la bandera merovingia, no es la de la Virgen María que se le apareció a Belgrano o lo de las nubes y las cosas. Mirá qué importancia. Y yo me decía, ¿y por qué Argentina? Mirá lo que te acabo de decir, que posiblemente lo sepas porque no es ningún secreto. Todo el mundo sabe perfectamente, el que tiene la posibilidad de estudiar un poco y ir a las fuentes, de que la relación de Belgrano con la casa merovingia existió. Lo mismo que San Martín. ¿Mm? Te comento, yo tengo mis bases rosacruces. Y todas estas historias, habidas y por haber, obviamente nos lleva a investigar un poco más y siempre crea el margen de la duda. Y porque la duda, decía un gran maestro mío, una gran persona, Hugo, le mando un saludo, siempre ve el programa. Él decía, la duda es crecimiento, cuanto más dudas, más creces. Entonces, uno con ese margen de la duda nos incita a seguir investigando, nos incita a seguir leyendo, nos incita a que alguien nos dé un poco de aire fresco a la historia maltratada por los seres humanos, que ya sabemos por qué lado viene. Y esto implica también, obviamente, una responsabilidad. Fíjate la pregunta que dice acá Vicky de Barcelona, en España. Pregunta César, ¿qué te empuja a pasar de ser piloto de aerolíneas argentinas a pasar a ser máximo representante de la Orden Templaria y presidente de la Fundación Papa Francisco? La vida, los años. Eso fue hace 20 años atrás. Entonces uno sigue caminando y siempre fui una persona inquieta, no duraba 6 meses en un trabajo. Bueno, el de aerolíneas me duró un poquito más, pero me iba, no me sentía a gusto en ningún lado. Pero bueno, qué es eso, habría que preguntarle a Julio Iglesias, pensar de arquero de Real Madrid a ser la máxima exposición de la música mundial, el tipo la única persona que cantó en más idiomas que cualquier otro cantante sobre la faz de la tierra, ¿no? Y el tipo, su carrera pasaba por el fútbol y un día se pegó un accidente y terminó siendo Julio Iglesias el cantante que todos conocemos. Yo creo que el destino es el que nos lleva por el camino, ¿no? Por eso te decía, en todo camino vos arrancás solo. Tenés la oportunidad de encontrarte con guías, con maestros e inclusive con gente nefasta. Esos nefastos son los mejores maestros. Son los que más te encaminan. ¿Escucharon gente de Orión? Al grupo Orión les estoy hablando. ¿Escucharon lo que acaba de decir César? Porque ayer estuvimos hablando de eso. La aceptación de los enemigos. Totalmente. Porque esos son los maestros nuestros. Y si no cumplimos esa parte, vamos a seguir adeudando karma. ¿Y el karma qué es? Lo que no se aprende. Lo que no se logró aprender hasta que se aprende. Mira, somos 204 personas en vivo chateando aquí en directo. Hasta de Japón, por ahí estuve viendo un chat. Te mandan saludos desde Japón. En fin. Zenit Amor dice, ¿qué relación tiene María Magdalena con Egipto, España e Inglaterra, si es que existe? Sí, por supuesto. Con Inglaterra no tanto, pero sí obviamente con Egipto todo. Y con España obviamente va a tener una relación muy fuerte a través de la Orden del Temple, ¿no? Es la Orden del Temple la que va a llevar ese mensaje de María Magdalena por todo Francia y todo lo que era en ese momento el Reino de Aragón, inclusive Portugal. Entonces, María Magdalena, como yo te decía, posiblemente por lo poco que se sabe de ella, ha tenido una relación muy directa con el culto de Isis. Si no era una sacerdotisa, le pasa muy cerca, lo mismo que posiblemente la propia Virgen María. Vos cuando tenés peligro, cuando estás en peligro, lo que vas a hacer siempre es tratar de irte a un lugar donde estés seguro. Básicamente donde haya alguien que te esté esperando, donde te quieran y donde te vayan a proteger, inclusive más allá de la propia vida de las personas que te están acogiendo. Recordá que las veces que la familia de Jesús escapa
escapa de Egipto, no se escapa, no es que se va de vacaciones, siempre se va tratando de salvar la vida. Entonces, Sí. el que te recibe también corre el peligro de que estás recibiendo a una persona perseguida por un Estado. Entonces, si vos te vas a Egipto todas las veces, evidentemente en Egipto vos sos alguien importante, no sos una persona cualquiera. Y una persona que estaba posiblemente en una posición importante dentro de un culto tan importante, el máximo culto como es el culto de Isis, evidentemente debería ser parte del culto, posiblemente te haya formado dentro de ese culto y haya sido una sacerdotisa o una pitonisa de ese culto. Entonces, con Egipto todo. De hecho, los templarios también plasman esa cuestión. Cuando los templarios llegan a Egipto, el primer lugar donde van va a ser a la isla de Philae. Philae es una isla donde está el templo más maravilloso en honor a Isis. Y en ese lugar los templarios tallan una cruz paté de un tamaño de 1,5 metros de diámetro. Como diciendo, acá estamos. ¿Acá estamos dónde? En el templo de Nuestra Señora. Nuestra Señora, ¿quién? Isis. Y es Isis, el templo de Isis. Entonces, ahí está la relación de Isis, posiblemente tanto con María Madre y con María y María Magdalena, ¿no? Robert Latino, nuestro moderador aquí en el chat en vivo, que estamos por YouTube y a través del grupo Orión, pregunta para César: ¿la resurrección de Jesús al tercer día tiene que ver con la iniciación de los templarios? No, la iniciación de los templarios tiene que ver con un ritual que se llama el ritual de San Juan, que muchas sociedades secretas intentaron imitarlos porque conocen los títulos pero no los contenidos, y tiene que ver con la resurrección de Lázaro, no con la resurrección de Jesús. ¿Por qué? Porque sería inverosímil para cualquier templario o para la orden en su conjunto realizar cualquier actividad que ponga a cualquiera de sus miembros en una situación igualitaria con Jesús. Es una locura. De hecho, el propio Pedro, cuando va a ser crucificado, ni él se atreve a ser crucificado de la misma forma de Jesús, porque él lo había negado 3 veces, pero aparte de eso también lo había negado cuando se escapa de Roma, cuando se entera que iba a ser ejecutado. Y ahí se le aparece Jesús y lo hace volver, como diciéndole, ¿a dónde vas? Tu misión es ahí, vos sabés que tenés que ir a morir ahí. Y creo que en esta cuestión de culpa, Pedro pide ser enterrado de cabeza porque no tiene la dignidad para ser ni siquiera crucificado de la misma forma de Jesús, que en definitiva son parte de sus palabras. Así que los templarios mucho menos podrían realizar cualquier tipo de ritual, situación o actividad que los igualara con Jesús. Recuerda que los templarios son enterrados desnudos boca abajo, porque por más de haber tenido una vida santa, no son dignos de mirar al cielo ni nada les pertenece. Entonces difícilmente ningún ritual podría hacer que un templario pasara por un proceso similar, aunque sea ficticio, a la vida o al Vía Crucis o a la pasión de Jesús, porque eso sería un acto de soberbia y de ego que no estaría permitido bajo ningún punto de vista en una orden del corte de la orden de los templarios. Virginia Céliga, ¿qué opina del libro Caballo de Troya? Es un libro hermoso, muy lindo, muy fácil de leer, muy bien constituido y llevado adelante con una narrativa singular, pero que en definitiva toda la información de los caballos de Troya está en el libro de Urantia. Yo no voy a abrir juicio de si es una copia, si es un plagio o no, porque en definitiva los historiadores, yo agarro mi libro, la diferencia es que cito las fuentes, pero en definitiva los historiadores tenemos que agarrarnos de algún lado para empezar a tirar del ovillo. Lo importante es citar las fuentes. En este caso, Caballo de Troya no se citan las fuentes porque Caballo de Troya empieza por allá por los 70, no hay internet, no hay WhatsApp, no hay absolutamente nada. ¿Quién iba a pensar que 30 años después íbamos a seguir hablando de Caballo de Troya? Y el libro de Urantia aparece en forma anónima ya por los años 40. Entonces, evidentemente, es un libro revolucionario que ha llegado a las manos de JJ Benítez, y JJ Benítez, más allá de que algunos lo pueden juzgar de que hizo un plagio, de que copió, yo creo que le voy a romper una lanza ahí en favor de él, más allá de que cite o no las fuentes. Y tiene que ver con las enseñanzas de Jesús y la parábola de los talentos. Exacto. Cuando vos te dio un talento y una moneda y devolviste una moneda, no serviste para nada. Cuando te dio una moneda y devolviste 3 y pudiste haber hecho un poco más.
pero el que realmente sirvió la causa fue el que le dieron una moneda y devolvió 5 talentos. Entonces, creo que JJ Benítez contribuyó en forma enorme a que ese mensaje de Urantia, a través de Caballo de Troya o a través de Urantia, lo conociera todo el mundo, porque mucha gente leyó Urantia porque escuchó que Caballo de Troya era la copia de Urantia. Y mucha gente que leyó Urantia la dejó por la mitad porque no es un libro para cualquiera, es muy aburrido, y sin embargo JJ Benítez hizo como las parábolas de Jesús, las enseñanzas universales, las transformó en frases e historias que hasta un niño de 4 años podía comprender. Y yo creo que Caballo de Troya es una gran parábola para que todo el mundo pueda comprender el libro de Urantia. Y César Imbelone, ¿qué opina del libro de Urantia específicamente? Me parece un libro maravilloso como para estudiarlo muchísimo. No coincido con la historia y la narrativa de su visión con respecto a María Magdalena, y en el resto de las cosas me parecen que son muy acertadas, sacando el episodio María Magdalena. Mira, acá hay preguntas que Antonia de Entre Ríos pregunta, ¿a quién se le llama maestre? Maestre se le llama a una persona que está al frente de una institución y tiene la responsabilidad de guiarla, tanto sea administrativamente como en la ejecución de cualquier proyecto o programa que lleve a nivel mundial. Patricia de la Fuente, ¿qué opina de la reencarnación? El primer reencarnado que tenemos registrado es Jesús, ¿no? Debe ser real. ¿Se le llama reencarnado o encarnado? Yo creo que la terminología es lo de menos, porque nosotros en nuestra pequeña conciencia tratamos de ponerle cara a Dios y le ponemos una barba, ojo celeste, ¿no? Entonces creo que de qué forma llamemos a la vida eterna no tiene sentido mientras sepamos que somos eternos. Como dicen los templarios en eso son muy prácticos. Dice, los templarios nunca mueren, son reasignados a otro campo de batalla. Es verdad. Es verdad. Pregunta para César de Vique de España. Cuando salga a la luz lo que nos han ocultado en la Iglesia durante todos estos siglos, ¿en qué crees que va a afectar desde tu punto de vista? O sea, el curso de la humanidad. ¿A dónde va a apuntar? A las sociedades, mucho. A las personas que ya están despiertas, nada. Porque es como en una casa, viste, que está todo el mundo esperando decirle al padre, ¿me entendés?, que su hijo era gay. Y nadie se atreve, y un día va a que decirle a papá, Pablito es gay. Sí, ya sé, sí, me lo contó hace 20 años. El padre estaba despierto, entendió a su hijo. La sociedad era el resto de la familia que no entendía a su hijo y creía que la mejor forma de evitar los problemas es ponerlos bajo de la alfombra. ¿Qué opina de los contactados extraterrestres? Que existen, por supuesto. Están en la Biblia, están en todos los textos religiosos. ¿César es un contactado? ¿ET? Sí, por supuesto, como vos también, como todo el mundo. Sí, cómo no. Yo hablo con Jesús. Jesús dijo, mi reino no es de este mundo. Es el primer extraterrestre, entonces. Sabés a qué apuntaba la pregunta, ¿no? Siempre. Precisamente a los que, esos contactos que están, antes se les llamaban falsos profetas, ¿no? Y hoy también, con la diferencia que la espada es la lengua. Entonces, antes los templarios hacían así, no le gustaba lo que pasaba y le cortaban el cogote. Ahora, la lengua es la espada. Ese lugar tan especial ahí anclado, donde está el templo de los Caballeros de Cristo. La gente, ¿qué opina del lugar? Cada vez que va ahí ese lugar, supongo que vienen de todas partes. No estoy hablando de la Argentina, creo que el mundial también. ¿Qué es lo primero que te dicen? Lo mismo que decías vos cuando entraste a ese mismo lugar. La única diferencia es que uno habla por los ojos y habla por la piel.
y habla por la vibración y habla por el alma. Entonces, creo que las personas que hablan son las que menos comunican. Y la persona que sabe ver a esas personas que sin hablar comunican, te están diciendo absolutamente todo. Entonces no hay que preguntarles, ni siquiera hay que hacer un libro de visitas para que me dejen expuesto ahí lo que sintieron en el lugar. La prueba más importante es ver cómo salen, no cómo entran. Y todos entran de una forma y salen distintos. Evidentemente volverán. Creo que eso es la mejor respuesta que te puedo dar. Viviana, chica de Capital, mirá qué pregunta te hace, ¿no? Obviamente yo tengo mi respuesta ya, pero quiero la tuya, César. El señor Imbeloni, ¿usted cree que Jesús, el Cristo, resucitó o no murió en la cruz? No es importante. No es relevante. No es relevante porque es... hablar de estos temas es como lo que pasó con el COVID. El COVID destruyó familias. El que era pro vacuna y no vacuna, el que creía, el que no creía. Vamos a decir bicho, por si no me cortan el... Vamos a decir el bicho ese famoso. Entonces, hay padres que no se hablan con los hijos, hay hermanos que ya no se hablan, hay amigos que perdieron la amistad. Entonces, con la religión pasa exactamente lo mismo. Y con las creencias pasa exactamente lo mismo. Sí, no sé quién hizo esta pregunta. Viviana de Capital Federal. Vivi, si vos tuvieras la oportunidad de tener 30 segundos a Jesús al lado tuyo, ¿le preguntarías si murió en la cruz? ¿O aprovecharías esos 30 segundos para conocer verdades mucho más universales, conocimientos más importantes que va a hacer tu vida mucho más rica y te va a quitar todo el temor que vos tenés como humana? Yo le preguntaría eso. No estaría averiguando si murió en la cruz o no. Es indistinto porque el mensaje no cambia en lo absoluto. Jesús no vino acá a dar un mensaje y eso tenía que estar plasmado con la espectacularidad de nacer de vuelta, como decía o como le dijo a Nicodemo, sino tenía que ver con la centralidad de un mensaje tan profundo y tan grande que cambió el mundo en su conjunto. Lo partió en dos. Entonces creo que la respuesta más importante a todo esto es, a veces, lo correcto no es hacer una buena pregunta, sino lo correcto es estar preparado para una buena respuesta. Eso es fundamental, principalmente. No solamente estar preparado para hacer las preguntas, sino para recibir la respuesta también. Porque si yo te digo, creo en esto o creo en lo otro... No deja de ser una creencia. Y aparte, ¿sabes qué es? Es la fuente de toda división. Es la fuente, es el alimento de la divergencia. En cambio, si nosotros utilizamos nuestro tiempo, que es cortito, para encontrar dentro de ese camino la mejor ruta, entonces vale la pena haber pasado por este mundo, haber dejado la huella para que otro, cuando mire para atrás, la pueda tomar. En la orden decimos eso: no sirve un templario que no sabe dejar huella. ¿Escucharon, Oriones? A la gente del grupo estoy hablándole. ¿Escucharon, Oriones? Hablamos ayer de eso. Los que marcan una huella hasta en la piedra. Uh-huh. Eso es, principalmente. Marcar una huella en la arena es fácil, o en la tierra. Marcarlo en la piedra es otra cosa. Mirá lo que te pregunta Rosalba Pérez. Hablan mucho sobre el libro de Durantia, pero creo es mucho escrito de la Biblia, o sea, lo mismo pero en otro sentido. ¿Qué es lo nuevo ahí? De verdad que enseña. Y bueno, básicamente, primero hay que leer la Biblia. Porque si leemos la Biblia está compuesto principalmente por 4 libros. Esos 4 libros se contradicen entre sí. Entonces, ¿qué es lo nuevo de Durantia? Un relato consistente con sentido común y que es mucho más creíble que los relatos modificados por Constantino en el año del primer concilio de Nicea, allá por el 500 y pico, donde la madre de Constantino seleccionó los primeros 12 que iban a ser los primeros 12 obispos y le dijo: este libro sí, este libro no. Este libro aparte le agregamos esto y a este libro le sacamos esto. Entonces eso es lo que nosotros hoy leemos como Biblia, como texto religioso, como Nuevo Testamento.
Urantia tiene una unificación del relato con un sentido común y práctico que es muchísimo más plausible que lo que hoy nosotros leemos como texto religioso. Pero hay ¿Hay que leerlo. cátaros en la actualidad? No. Habrá descendientes, por supuesto. ¿Tiene que ver los masones con los templarios? En lo absoluto, agua y aceite. Nada que ver, ¿no? O sea, yo te hago preguntas, las mismas preguntas que te podría hacer cualquier persona de la calle y te esté escuchando, por eso, y que estén más o menos avanzados en estas cosas en Un cuanto a... masón siempre querrá ser templario. Un templario nunca querrá ser masón, porque vos cuando tenés un título universitario no vas de vuelta a la primaria. Qué bueno. Bueno, hay mucha gente, somos 218 personas en vivo y no se despegan, pero vamos a tener que vender un poquito, ¿no? Esto del programa. Por supuesto, gente que pueden repartir el link de este programa en todas las redes sociales, juntamente con las redes sociales de los invitados nuevos que tenemos aquí en el chat, que seguramente son seguidores de César. Y te hago una pregunta mía. ¿Reconoces a otro templario a simple vista? Por supuesto. ¿Qué ves? ¿Qué notas cuando es un templario a simple vista? Y sin que te hayas conocido con él, ¿eh? Tiene una marca. Que no es la marca de la bestia. No, tiene un símbolo, una marca que nos identifica. Es la forma de saber que estás con la persona correcta. Interpretamos un templario moderno, un templario hoy, un miembro de una sociedad discreta, secreta, que forma parte de un proceso muy importante en la vida de una sociedad que no sabe ni siquiera que esa estructura existe. Ahora, si vos me decís si yo sé identificar a una persona que fue templario en otra vida, la respuesta también es sí. Sí, porque hay registros akáshicos, ¿no? Que uno puede bajar siempre y cuando pida su permiso, ¿no? Pregunta, ¿cómo siente César la segunda venida del Cristo? Próxima. ¿Muy lejos, muy cerca? Estamos en tiempos tribulatorios. En tiempos tribulatorios. El que entienda eso puede sacar cuentas. ¿Escucharon, Oriones? Vos me estás constatando muchas cosas, César, ¿eh? Muchas cosas me estás constatando respecto a parte de la historia y lo que venimos haciendo desde hace ya bastante tiempo. Bueno, Viviana de Capital te da las muchas gracias por la respuesta que le diste. Y bueno, así pasa, hay mucha gente. Carmen Rodríguez de Uruguay también, a ver si conozco alguno más. La mayoría son de México, por razones obvias. Estuve en el 2017 en Teotihuacán, en México. Hermosa tierra, hermoso pueblo. La verdad que yo he ido 6, 7 veces. Estoy volviendo posiblemente antes de fin de año, así que voy a tener la oportunidad de reencontrarme también con ese cariño que para mí es especial porque el primer libro de todos lo presenté en el DF. Fue mi primera presentación internacional de un libro, fue ahí con 10 personas. O sea, 10 personas fueron los que fueron a ver el libro, ¿no? O sea. Hablando de eso, decime por favor, son las 20, 15 minutos, dentro de 15 minutos terminamos el programa. Decime, estuve en Capilla hace 20 días, un mes ya casi, y lo vi en vidriera. Estuve haciendo 3 charlas, 3 conferencias ahí en Capilla, en la peatonal, y vi el libro, el último, ¿no? Uh-huh. Si lo querés mostrar, ¿lo tenés ahí? Sí, a ver. Entre la biblioteca andás a ver dónde fue a parar, pero sí. Si no, busco una foto, no sé. Lo tengo acá. Ah, perfecto.
Ya está. 225 personas en vivo estamos, en este momento. Ahora sí. A ver, la cámara está. Hay Templario, Los Hijos del Sol, César Imbeloni. Ese es tu último ejemplar. Ya, sí. ¿Por qué ese título? Bueno, mirá. Ajá. No sé si se lee ahí. Bueno, esta obra de María Magdalena es un cuadro de Guido Reni, de 400 y pico de años de antigüedad. Guido Reni fue un gran pintor italiano, pero que la mayoría de sus obras están en el Museo del Prado de Madrid. Bueno, ese cuadro es un cuadro espectacular, ¿no? Y que yo lo tengo casualmente en la obra, porque también lo compré. Es mío el cuadro, en este momento está en Madrid, en posible exposición en el Museo del Prado, y tiene una historia fantástica. Esas historias fantásticas, algunas de ellas están contadas en el libro, y algunas cosas de esas historias contadas dentro del libro tienen lugares y fechas determinados, que son proféticas, no por mí, sino que es recopilación de información de cosas que están por pasar, que fueron profetizadas, y que posiblemente tengan algo que ver con la realidad. Eso que te mostraba ahí es una cosa importante que dice, porque léelo, dice, por favor, léelo. 17 de marzo del 2025, el día de San Bernardo, quien mira directo al sol, audaz y sin temores. Recuerden esa fecha. 2025. 27 de marzo del 2025. Te voy a contar la historia de esa fecha, porque creo que a la gente le va a encantar. Esa fecha es una fecha que está profetizada por algunas de las profecías, estas que cuando se cruzan, se empieza a cruzar la información, porque hay gente dentro de la orden que se dedica a eso, específicamente a eso, gente muy mayor, con la sabiduría como para interpretar todo signo que se produce en el planeta. Y determinan esa fecha hace mucho tiempo. Y un día estaba mirando la televisión, o no sé si YouTube estaba mirando así una sección de deportes, y de repente en el medio de Wimbledon una niña cruza la cancha, se agarra a la red de tenis y con un papel dice: nos quedan 1000 y pico de días. Lo pueden buscar en internet, salió en todos los diarios del mundo. Y cuando vi eso, automáticamente me fui a buscar las crónicas nuestras. Y coincidí exactamente con esa fecha. Y por eso lo puse en el libro. ¿Qué cree que va a pasar en esa fecha, César? Bueno, según el cartel de la niña, no cosas muy buenas, ¿no? Porque dice, nos quedan tantos días, decía la niña. Nosotros creemos que las profecías están ahí para advertirnos, no para que se cumplan. ¿Y por qué se cumplen? Porque no hicimos nada para prevenirlas. ¿Las profecías son como un GPS? ¿Es una orientación simplemente? ¿O está para que tomemos directamente cartas en el asunto? Es que, si no, fíjate el Día de los Santos Inocentes. ¿Murió Jesús? No. Pero estaba la profecía de que iban a morir los inocentes para que la persona que tenía que ser salvada se salvara. Si no hubiese existido esa profecía, y si no hubiesen existido aquellos que llevan esa profecía hacia la madre, no hubiesen tenido la familia de Jesús la reacción para salir justo sobre el filo de la espada. Lo mismo va a pasar con Moisés. Entonces las profecías no todas se cumplen, pero que si uno no hace nada están ahí para cumplirse, porque evidentemente los acontecimientos que comienzan a producirse previo a la profecía te están mostrando que pasas para ese camino, ¿no? Entonces, cuando Juan de Jerusalén te dice, cuando empiece el año 1000, que sigue el año 1000, o sea, a partir de los 2000, él dice que el fin de los tiempos va a pasar cuando pasen todas estas cosas, o sea, te señala los tiempos.
¿Qué tiempos? Él te dice, cuando el hombre ostente el poder del sol, la bomba atómica, cuando el hombre sea capaz de envenenarse él mismo las arterias, la droga. Cuando los humanos sean dueños de comercializar sus propios órganos, trasplantes. Cuando la vida de un niño va a valer lo que el mandatario pueda pagarlo, tráfico de niños. Cuando el hombre o la mujer pueda elegir el sexo que quiera tener. O sea, vos podés pensar todo lo que te estoy diciendo en un hombre de hace 1000 años. Hablar de trasplante de órganos cuando te cortabas y morías de gangrena. Hablar de que ibas a poder elegir tu propio sexo. Hablar de que el hombre iba a volar y que iba a conquistar el espacio y que iba a llegar a otros planetas. Cuando llegaron estos tiempos, ya entonces Juan de Jerusalén marca los tiempos. Por eso digo, Parravicini quizás le dio un dato sobre el lugar. Juan los tiempos. Entonces, wow, cuando tenés, yo les recomiendo ver, en internet hay muchos pedacitos de las profecías. Yo tengo bajado en papel todas las profecías de Juan de Jerusalén. Es tremendo lo que dice Juan, porque vos Nostradamus, por ejemplo, tenés que esperar que las cosas pasen para decir, mirá, lo de las Torres Gemelas ya lo había dicho Nostradamus. Claro, pero tenés que, no, lo de Juan no, te está diciendo antes. Y es tan claro el lenguaje de Juan, es tan claro, que no deja ninguna duda de que estamos en esos tiempos, porque está claro. Entonces vos decís, tiempos tribulatorios. Bueno, el que conoce lo que significa esa palabra sabe cuántos años son de tribulaciones y básicamente estamos en eso. Y esa fecha es una fecha que está entre medio, casualmente, en el medio de esa época de tribulación. Te voy a hacer 4 últimas preguntas, pero es un ping-pong. Una sola palabra y me respondes con otra palabra. Cristo Miguel. Iluminación. 666. Una mentira. Anticristo. Una verdad. Latinoamérica. El futuro. Argentina. El portero. Uy, qué buena respuesta es. El portero. La última. Te la cobro esta porque te 4. Listo. Acá terminamos entonces. La fe. Alimento. Te voy a invitar ahora a que me digas las redes sociales donde podés quizás la gente quiere comunicarse contigo, que me digas dónde está la venta del libro. Decime todo lo que sea referente a tu labor. Bueno, el libro en Argentina lo pueden encontrar fácilmente en Mercado Libre, ponen Templarios Hijos del Sol, César Imbellione. Mercado Libre, exacto. Mercado Libre lo tienen ahí en cuotas sin interés, envío gratis a todo el país. Después el libro hoy ya se puede comprar en Chile, en Uruguay, en Paraguay, en Bolivia, el mes que viene en Perú, Colombia y Ecuador, fin de año en México y conjuntamente, posiblemente entre noviembre y diciembre, Francia, España y Portugal. Y estamos haciendo en este momento la traducción en francés y en portugués para el mercado francés y para el mercado brasilero portugués, que también es muy importante dentro de lo que es la importancia para la orden. Así que, bueno, un proyecto hermoso. Las redes sociales, la mía es, en mi Instagram me buscan como la C solamente, Imbellione. Y si quieren saber exclusivamente temas de la Arcadia, el Instagram de la Arcadia es Arcadia con K, _templarios. Arcadia con K, _templarios. Ahí está, en Instagram. Y después, bueno, en Facebook, en todos lados, bueno, con solo poner mi nombre, van a tener todas las redes Igual sociales. te voy a pasar el link el link del programa, te lo voy a pasar por WhatsApp, así lo distribuís vos donde vos quieras. Sí, claro. Sí, y bueno, las puertas abiertas de este ciclo las tenés siempre cuando vos desees
Aquí estamos para servir y no para ser servidos. En lo que vos desees, César, muchísimas gracias, pero te voy a invitar a cerrar como hacemos siempre en Aeropuerto Orión con el Padre Nuestro en arameo. Dale. En nombre del Padre, de la Madre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque siempre pongo la Madre también. Y es que así debe ser. Haba. Habunadi bishmaya idagadu ashemak. Titak malkutak. Titabek reutagadi bishmaya gambahara. Lahmana. Hablana se con yombeyomach. Ushebok lana hoveinakedi. Habanach nashebak na lejeina. Wiltal na lenicio. Elah beshinach min bishach. Líbranos de todo mal. Elah beshinach min bishach. Amén. 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 César Imbelone, maestre, gran maestre templario en Capilla del Monte. Muchísimas gracias por esta hora y media que nos has brindado a todos. Siempre va a haber una segunda oportunidad, siempre va a haber una segunda parte, como ya me lo han pedido mediante los escritos aquí en el chat en vivo, que hemos llegado a las 200, casi 230 personas en vivo. Realmente es un récord para mí. Así que no importa quiénes estén, el tema es, está quien le vibre como mejor le parezca. Gracias. No, gracias a vos y un abrazo gigante a todos los oyentes y los que van seguramente a ver y escuchar esto en los días futuros. Como no, ya te paso después el link. Gente, nada más, vamos al cierre del programa y gracias por haber estado ahí. Lamentablemente quedaron muchas preguntas, pero bueno, esto es así, el tiempo es tirano. Quien tuvo el gusto de estar con ustedes, Dani Morone, les dice hasta el próximo encuentro. No se pierdan mañana también el canal Hon Shanti con Lili Boldi con un tema sorpresa, como siempre a las 19 horas. Y el lunes volvemos a las 19 también en otra odisea más del espacio, que se dio en llamar simplemente así desde hace 31 años, Aeropuerto Orión. Chao.